Hola de nuevo a todos nuestros burbujeros. Estamos aquí en vuestras batallitas de Víctor y hoy con un tema súper interesante que dejamos colgando así un poco caer en el episodio anterior. Yo de hecho me he puesto la camiseta de Ghostbusters, muy bien, ¿verdad? Muy adecuada, sí. Ahí está, porque nos vas a hablar, Víctor, sobre el Imperio Gemer. Eso es, sobre un imperio que desapareció, bueno, de la noche a la mañana tampoco, pero es uno de los imperios que cayeron, como muchos otros en la historia, y que durante muchos años pues quedó como eso, como un imperio fantasma. En el que no se sabía muy bien de dónde había salido esa civilización, que había desaparecido así de golpe, tragada por la jungla, ¿no? Es una civilización, una ciudad que desapareció en la propia jungla, ¿no? que se la comió. Entonces, pues en el programa de hoy vamos a intentar pues indagar un poco a ver quiénes eran esta gente, ¿no? de este imperio y por qué desapareció así. Eso es. Muy bien, pues empezamos, ponemos en situación quiénes eran. Eso es, vamos a situarnos desde lo más conocido. Señores, sí, la época y eso, venga. Sí, bueno, primero desde nuestra época, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra, pues, la cultura popular, en muchos videojuegos, películas, en los que hemos visto pues templos como el de Angkor Wat, ¿no? ¿Te suena el nombre? Sí. El nombre es uno de los monumentos pues más simbólicos de Camboya, incluso está en la propia bandera de Camboya, ¿no? Es una de las pocas banderas, yo creo que es la única bandera en el mundo en el que hay un monumento en la bandera, ¿no? Que Angkor Wat, los camboyanos están muy orgullosos de ese monumento y es uno de los monumentos más visitados del país. Sí. Pero claro, ese Angkor Wat, ese templo, ¿quién lo construyó? Pues aquí llegamos a los gemeres, es decir, al Imperio Gemer, que es el que vamos a ver hoy. Sí. Que fue pues el que construyó estos templos, esta civilización, que a nuestra cultura popular de hoy en día pues ha llegado a través de videojuegos como Tomb Raider, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la imagen, ¿no? Estas construcciones de la selva, un templo escondido, perdido, en el que pues los arqueólogos, ¿no? ha despertado el interés pues de mucha gente y sobre todo pues, se ha explotado en los videojuegos y en el cine, ¿no? No hay que olvidar la película de Indiana Jones, la segunda, la de Indiana Jones y el templo maldito, pues es ese mismo escenario, ¿no? Un templo en la jungla, perdido, una civilización que no se sabe muy bien, así misteriosa. Entonces eso es el Imperio Gemer, ¿vale? Todas estas ruinas, toda esta selva, todo este imaginario sería el Imperio Gemer. Vamos a localizarnos un poco en el espacio y en el tiempo, ¿no? En el espacio estaríamos en el sureste asiático. El Imperio Gemer se desarrolla en los países que hoy serían Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam, es decir, en la península de Indochina. En el tiempo, el Imperio Gemer surgiría en torno en el mapa. al siglo XI, ¿vale? Estamos en la Edad Media. Y su desaparición es alrededor del siglo XV. Entonces, del siglo XI al siglo XV se desarrollaría este imperio, que como vemos pues eso, se extiende por casi toda la península de Indochina, con su capital en Angkor, ¿vale? Angkor se convirtió en una de las ciudades más habitadas del mundo en ese momento. Se estiman, es muy difícil calcularlo porque hay mucha jungla y todavía no se ha investigado bien. Se calcula que entre unos 500.000 habitantes, y algunos se vienen muy arriba y dicen que 1 millón, ¿vale? de habitantes, que para la época... 500.000 ya son. No está nada mal. O sea, para la Edad Media en una ciudad. De superficie es una de las ciudades y uno de los santuarios más grandes del mundo, ¿no? de su época. Sí. Perdona, Víctor, aprovecho para decir a los burbujeros que nos vean, porque es que el mapa que acabamos de ver ahora mismo es muy aclaratorio. Sí, claro, está muy bien escuchar el programa, pero si podéis verlo, pues aclara mucho mejor pues las dudas que os puedan surgir. Además, has ampliado la zona y luego se ve el mapa global
Claro. Para que sirva de referencia. Sí, para ubicarnos bien Eso de es. a ver dónde estamos, ¿no? Estamos en el extremo sudeste del continente asiático. Eso es. Que ya llevábamos muchos programas por Europa, ¿no? Nos estábamos eurocentrizando un poco, pues ahora nos vamos al sudeste asiático. Está muy bien, perdona, sí. Sí, aquí la situación de este imperio no es casual, ¿no? Hemos dicho en el siglo XI, pero las causas de que fuera una civilización tan importante y tuviera tanto auge está también en la geografía, es decir, en la situación que tenía el imperio. Es una zona de paso, es una zona comercial entre las dos grandes potencias de la antigüedad en Asia, que son India y China. Entonces, es una zona de paso comercial entre estas dos potencias y en la que pues, hay constancia de asentamientos de comerciantes indios durante el siglo I y también de contactos con el imperio chino. Hay diversos cronistas chinos y diplomáticos que hablan de los reinos de esta zona. Otro de los factores, también geográfico, es el clima. El clima de esa zona es un clima monzónico, un clima muy cálido, con una estación muy húmeda, muy lluviosa, una estación seca, pero que si se logra controlar este clima, es decir, controlar las lluvias, almacenar el agua y aprovecharlo en favor de la agricultura, tiene un potencial muy grande para desarrollar una civilización. Entonces, los jemeres dieron con la clave de controlar O sea que hasta el siglo XI no hubo control sobre la agricultura. La climatología para controlar, pues eso, que las lluvias monzónicas además son muy torrenciales, de controlar esas lluvias y almacenar el agua para la época seca, porque también es un clima muy dual, ¿no? de estación seca y estación húmeda. Entonces, controlando esto, pues lo tenía muy fácil para desarrollar una agricultura y una civilización para que prosperara. Y por otro lado, las vías fluviales, ¿no? En la península de Indochina tenemos el río Mekong, que es un eje vertebrador de la península de norte a sur y que sirvió a los jemeres como eje de sus comunicaciones, ¿no? Como hemos visto en otras civilizaciones, como la egipcia con el Nilo, o en Mesopotamia con el Éufrates y el Tigris, ¿no? Como los ríos que vertebran y son una cuna de civilización. Pues aquí el Mekong, junto con el lago Tonlé, que también lo hemos visto ahí en el mapa al lado de Angkor, serían las dos fuentes de aprovechamiento de agua para los jemeres, ¿no? Y para su desarrollo. Entonces tenemos aquí una serie de factores de localización y climáticos, ¿no? Geográficos, que explicarían la causa de este auge, ¿no? De que surgiera una civilización tan próspera y tan rica en esa zona. Entonces, vista esa situación, vamos a adentrarnos en los orígenes del Imperio Jemer, ¿no? De dónde surge esta gente, cómo se funda el imperio. Tenemos, como he comentado, alguna presencia de comerciantes indios en el siglo I, esporádica. Allí ya había población, es decir, ya había población a los que se conoce como los jemeres, que luego fundarían el Imperio Jemer, y población malaya, también de la península de Malaca y de lo que hoy es Malasia. Y tenemos constancia entre el siglo II y el siglo VIII de que existían varios reinos en la zona. Al este, en lo que hoy es Vietnam, la costa vietnamita, habría un reino malayo, o como se llamaban antes los Champa, ¿vale? El reino de los Champa. Al norte, ya con población jemer, estaría el reino de Chenla, y al sur, también jemer, el reino de Funan, que sería un reino asociado al delta del Mekong y el lago. Y ya son mencionados por los historiadores chinos, ¿no? Mencionan al reino de Funan. De estos reinos, Chenla sería el más poderoso y en el siglo VI absorbería al reino de Funan y se fusionaría en este reino Chenla que durante este siglo pues, dominaría más o menos la zona. Los comerciantes indios lo que harían sería transmitir a la población jemer y a estos reinos mucha de su cultura, la religión sobre todo. La mayoría del Imperio Jemer eran hindúes y budistas y eso viene de los comerciantes chinos. La escritura también y la lengua, que es el sánscrito, que como vimos pues estaba basado en la escritura semítica. Y el arte, ¿vale? La arquitectura, los relieves están inspirados en la cultura india. Este reino de Chenla
en el siglo VIII se fragmentaría en diversos reinos gemeres, hasta que llegaría un jefe local de estos reinos, conocido como Jayavarman II. Pido perdón por los nombres por si me equivoco en alguno, porque son nombres bastante que lo digas de corrido. Jayavarman II unifica todos estos reinos en los que se había dividido el reino Chenla en el 790 después de Cristo, ¿vale? Ya en el siglo VIII. Y ahí nacería el Imperio Gemer. Llega incluso este gobernante en 802 a denominarse a sí mismo como el gobernador del mundo, que en sánscrito sería el Chakravartin, ¿vale? Como el gobernador del mundo. Y ahí sería el nacimiento, ¿no? Como que se corona como emperador, ya con un origen divino y con derecho a gobernar. Esto es algo típico de los emperadores, la humildad y la modestia. Correcto. Sí, él no tenía más de gobernador del mundo. Claro, pero el mundo para ellos era Indochina. Indochina, claro. No. Esa península. Bien, esta civilización entonces surge en el siglo VIII, siglo IX, ya en el 802 cuando se denomina ya Imperio Gemer, y sería una civilización fluvial y acuática, es decir, que toda su economía y todo su modo de vida giraría en torno al agua, ¿no? Al Mekong, como hemos comentado, al lago Tonlé y a las lluvias de los monzones, ¿no? Como la fuente de pero de momento de agricultura nada. Sí. Así también. Enseguida ya existía agricultura en la zona. O sea, la agricultura del arroz ya se trabajaba y se convirtió en la principal fuente de riquezas para los gemeres, ¿vale? La agricultura del arroz, controlando estos monzones y almacenando el agua para lograr... La época seca. Para la época seca. Aquí tenemos un ejemplo de una de las reservas de agua, ¿vale? Los que se llaman los barais, que eran estos depósitos, ¿no? Estas reservas de agua, que servían para almacenar el agua de las lluvias, de los monzones. ¡Qué barbaridad! Y lo que tenemos en el centro es un templo, es un santuario. O sea que el agua tenía una doble función económica, ¿no? Para la agricultura, pero también tenía un significado religioso. El agua era sagrada, ¿no? Como hemos visto en muchas otras civilizaciones, ¿no? Como el Nilo. Es un punto en común, ¿no? Es recurrente porque al final el agua es lo que les permite vivir, sobrevivir, lo que es su fuente de riqueza. Entonces los gemeres construyeron una red inmensa de canales, o sea, hay millones de canales en la selva, para repartir este agua que se almacenaba en estos estanques para irrigar pues todo un territorio, ¿no? Y ponerlo en cultivo. O sea que el agua era el punto clave de la civilización gemera. Y aparte, como hemos dicho, tenía una función religiosa, ¿no? El Mekong era considerado como un poder divino, ¿no? Un poder de los dioses. Y que el agua del monzón también era sagrada. O sea que se guardaba en estos estanques de una forma como si fuera ritual, ¿no? Con su ritual. Como una forma ritual, eso es, y el agua era sagrada porque era el que les daba la vida para los cultivos. Estos fosos pues se construían alrededor de los templos, de los palacios, y desde allí los canales pues iban repartiendo el agua por todo el territorio. Aparte, para función religiosa y económica de agricultura, también el Mekong y todos estos canales construidos eran la vía comercial, es decir, el comercio que también desarrolló el Imperio Gemer y que le dio pues, la riqueza y la importancia que tuvo en la época para que tuviera influencia en las civilizaciones China e India, que tuvieran mención de él, fue el comercio, ¿no? El Mekong se convirtió en la vía fluvial que conectaba el norte con el sur, con el delta, y desde allí empezaron a establecer rutas marítimas con la India y rutas terrestres que conectaban con el sureste asiático, ¿vale? Con el resto de civilizaciones como China, Tailandia y toda esta zona. O sea que vemos como el agua es uno de los elementos cruciales para esta civilización, tanto comercial como económica y religiosa. Bien, vamos a ver un poco también cómo se organizaba, ¿no? La sociedad de los gemeres. Por lo que sabemos, por lo que nos queda constancia... Me da que no va a diferir mucho de cómo se organizaba la sociedad medieval. Bueno, hay cositas distintas,
porque si vamos a la división social jerárquica, pues sería muy similar a la que vemos en otras civilizaciones. No la tendríamos que comparar con la Europa medieval, sino que más bien esta civilización habría que compararla con las civilizaciones fluviales de la antigüedad, ¿no? Como Egipto, Mesopotamia, India, China, y más o menos la división la encontramos parecida, ¿no? Habría una élite que serían los reyes, ¿no? Que serían estos líderes políticos y religiosos, ¿no? Como hemos comentado, el emperador se designa por origen divino, ¿no? de su poder. Por debajo, una capa de nobles y oficiales, que serían pues, los familiares del rey, su círculo más cercano, los más allegados, que ocuparían pues, los puestos de administración, ¿no? De gobernadores, oficiales, funcionarios, etc. Luego tendríamos una capa de artesanos y comerciantes, pues, gente que se ganaría la vida con estas actividades y tendría una situación pues, acomodada, ¿no? de riqueza. Y después la mayoría de la población. Y perdona, estos campesinos, ¿la tierra era suya, pertenecía...? No, artesanos y comerciantes era que su actividad principal era pues, comerciar, artesanía. Y por debajo tenemos la mayoría de la población que eran campesinos. No sabemos muy bien en qué régimen estaban, pero parece ser que tenían una posición de relativa libertad, o sea, no era una clase social rica, pero la mayoría de la población pues eran dueños de sus tierras. Cultivaban, pues parte sería para ellos, parte para el templo también, porque vemos que muchos templos tienen tierras de cultivo alrededor. Y ya la última capa, por debajo de todo, los esclavos, ¿vale? Es una sociedad también esclavista, la que tenemos, sí, aquí sí que tenemos documentados tres tipos de esclavos. Tres tipos, Teníamos los prisioneros de guerra, que serían pues, en campañas contra otros reinos rivales, etcétera. Gente que para pagar sus deudas se convertía en esclavo, es decir, que no podían pagar, morosos, que llamaban, ¿no? Pues para pagar su deuda, pues durante un periodo de tiempo, pues pagaban su deuda siendo esclavo de otro, ¿no? Mediante contratos. Y luego esclavos que eran propiedad de los templos, que se encargaban del mantenimiento de los templos y para trabajar en los templos. Mira, qué curioso. Y aquí vienen las cositas distintas, que es la posición de las mujeres en el Imperio Jemer, ¿no? Que si fuéramos a las civilizaciones occidentales, Egipto, Mesopotamia. Sí, cierto, comparando con... Vemos como en Mesopotamia las mujeres no tenían ningún tipo de libertad ni de posición social. En Egipto algo más, pero en el Imperio Jemer vemos como que tenían una posición relativamente fuerte comparado con otras civilizaciones o con otros reinos similares. ¿En qué sentido? Esto lo conocemos a través de los relatos de los diplomáticos chinos, ¿vale? Que tienen contactos con el Imperio Jemer y se sorprenden de la posición que tienen las mujeres en el imperio. Podían tener tierras y propiedades, podían ser propietarias, heredar de su marido, pues, de sus padres, de sus maridos, heredar las tierras. Bueno, eso ya es un avance. Ocupaban puestos políticos. Y podían llegar a ejercer como juezas, ¿vale? Era una de sus atribuciones. Incluso la guardia personal del rey eran mujeres. Aquí tenemos una imagen, ¿no? del rey. Esta sería la imagen de... Eso me estoy acordando, ¿sabes de quién ahora, no? De Gaddafi, que también tenía... sí. Pues la guardia personal del rey eran mujeres porque en la creencia se creía que eran más confiables y fieles que los hombres, que eran más dados a la traición, ¿no? A que podían traicionar al rey y derrocarlo. ¿No? Y como se daba por entendido, ¿no? Que las mujeres pues eran más confiables, más fieles y no iban a traicionar al rey. Por eso la guardia personal más cercana de los reyes eran mujeres, ¿no? Y eso sorprendió a los diplomáticos chinos, que lo contaron en sus crónicas del Imperio Jemer. Eso sorprende a cualquiera, seguro que... Y más en esa época. Sí, claro. Y si lo comparas con otros... Claro, sorprende hasta hoy en día. Sí, claro, sorprende desde el punto de vista occidental, ¿no? De la historia que nos ha marcado y de la posición que se ha dado a las mujeres en las distintas sociedades hasta la actual.
en la que si hay distintos modelos que incluso son anteriores al nuestro y presentan estas características, nos sorprenden, ¿no? Claro. Siendo que pues, en la época pues, sería tan normal, ¿no? Para ellos. Y no habrás encontrado por casualidad, rebuscando en esos papelillos que tú siempre tienes por ahí, en esos legajos. Luego comentaré de dónde he sacado la información para este, Muy bien, por cierto, para este ¿no? podcast, porque ha sido muy, muy curioso. ¿Sí? Sí. Luego lo cuentas. No has leído el libro, por cierto. No, porque sería difícil traer el Sí, libro. ¿no? Sí. Bueno, te iba a preguntar, ¿no habrás encontrado por casualidad la fiabilidad de esta información? Si hubo algún cuerpo de seguridad femenino que traicionara. No, es que claro, la información que tenemos es tan escasa. En las fuentes chinas pues cuentan esto La como, sorpresa pues, de- como una anécdota, ¿no? De lo que se graciosa, encontraron así de, mira tú, al ver allí. Mira tú estos. Es simplemente pues eso, una crónica de lo Sí, que sí. ven. No hay una historia contada de Sí. traiciones Ni de cómo es iban llegando al poder uno y otro. eso es. Lo que sí que tenemos son historias a través de relieves y de escritura Ajá. de los reyes más importantes del Imperio Jemer, o sea, de la época de auge, en la que sobresalieron sobre todo dos. Voy con los nombres. Suryavarman II, Bien, lo has dicho bien. ¿Quién soy yo? que reinó en el siglo XII, entre 1113 y 1150, Ajá. y fue el que conquistó a los reinos vecinos los reinos Mon, lo que hoy es Myanmar, Ajá. e invadió la península de Malaca. Pero es más conocido por ser el emperador que mandó construir el templo de Angkor, el de la Angkor bandera. Wat, efectivamente. Que ahí está, ahí lo vemos Ahí está, en su en máxima la imagen. plenitud, ¿no? Sí. Uno de los templos pues, más visitados del mundo seguramente. Sí. Creo que también, este dato lo estoy diciendo de memoria, creo que es uno de los santuarios más grandes del mundo, porque no solo es el templo, sino que es todo el territorio que hay alrededor, Ajá. y creo que se considera uno de los santuarios o templos más grandes del mundo, y también uno de los más visitados, pero estoy hablando de memoria, no sé si lo estoy inventando. Y eso, este templo lo mandó a construir Suryavarman II. Ajá. Y luego tenemos al otro gran rey, pero también el último, o sea, el último, digamos, importante que es Jayavarman VII, que gobernaría entre 1181 y 1218. Ajá. Este es el que logra la mayor expansión del Imperio Jemer, se alcanza con este rey, llega a su expansión territorial, y también introduce un cambio muy importante, porque es el primer rey que se convierte al budismo. Y lo instaura como la religión oficial del imperio. Hasta entonces había sido el hinduismo. De hecho, el templo de Angkor estaba dedicado a los dioses hindúes. Eso es. Y el Jayavarman VII ¿Había introduce libertad religiosa, sabes? Sí que había libertad religiosa. Lo que pasa es que el Jayavarman sí que inicia una campaña de conversión al budismo, ¿vale? Haciéndolo religión oficial. Antes, pues la mayoría de la población era hindú y ya está, no pasaba nada. Pero con Jayavarman sí que hay una campaña bastante importante de conversión al budismo. Y también marca el inicio del declive del imperio, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que pasa para llegar a esta situación, ¿no? Ya tengo que echarle la culpa, que es aguda ya. Pues en parte sí, en parte veremos cómo la religión fue uno de las causas. Bien, las causas pues del declive es una multicausalidad. Al final, pues como todo, no hay una única causa que sea por esto. Aunque antes gustaba mucho hacer eso, ¿no? En la arqueología, de buscar cuál es la causa, que tradicionalmente aquí se atribuía a una conquista extranjera, ¿no? Que venía un imperio extranjero y conquistaba a los jemeres. Que también, pero no solo eso, sino que el imperio jemer llevaba en crisis desde el gobierno de este último emperador. Si tenemos que mirar causas, podemos dividirlas en dos grupos, ¿no? Las causas internas, que sería pues, morir de éxito, ¿no? El propio imperio jemer muere de éxito, y luego las causas externas, que serían pues, factores que desde fuera van minando poco a poco el imperio. Lo primero sería el colapso del sistema de gestión de agua. Es decir, muy bien el sistema que tenían de control de los monzones, pero una pequeña variación en la climatología
te lo destrozó todo, o sea, no te da tregua. Había cambio climático para aquella época ya. Sí, efectivamente vamos a hablar del cambio climático, eso sería factor externo, pero los Jemeres también se pasaron un poco con la deforestación. O sea, mucho campo de cultivo, mucha población requiere una inversión en campos, claro, y hay que comer terreno a la selva. Esta deforestación, ¿qué hace? Que el suelo se vaya erosionando, ajá, y que haya más sedimentación, lo que genera un cambio en la calidad de las aguas. Afecta la vida marina, la vida de los peces, que también había sido una fuente de riqueza, la pesca. Ajá. Y esta sedimentación que hizo que pues, las aguas se volvieran más turbias, más, eso, con más sedimento, sí, empezaron a desaparecer la vida marina y que la pesca pues, claro, empezar a escasear. Y aparte las grandes sequías, que empezaron a dañar estas reservas, estos barais, estos estanques, empezaron a menguar. Claro, ¿no? Y ahí también el arroz imagino que se vería afectado. Claro, eso es. El arroz, por el agua, por la calidad del agua también se veía afectado, pero sobre todo eso, las grandes sequías dañaban las reservas, ¿vale? Se vaciaban los lagos y quedaba una capa de sedimentos abajo que las iba pues, deteriorando cada vez más la calidad del agua. Por otro lado, tenemos también problemas económicos. Estos dos últimos emperadores, sobre todo Jayavarman VII, llevaron un programa constructivo de gran coste. Introduce el budismo y empieza a construir templos budistas a tutiplén. Budistas que, como sabemos, no son pequeñas. Claro. Y eso que requiere coste, eso hay que pagarlo de algún sitio. Aparte, también lleva al imperio a su máxima expansión. Coste militar por un tubo, para mantener las fronteras, para enfrentarse a otros reinos. Cuando dices, perdona Víctor, máxima extensión, significa, en comparación con lo hemos visto antes, ya ha estado... El mapa que hemos visto era la máxima expansión, vale. O sea, el núcleo sería Angkor y el lago, y desde ahí se irían extendiendo, pues el núcleo sería Camboya, pues se extenderían por Tailandia, por Laos, por Vietnam, por los países vecinos. Bueno, lo que son los países vecinos, que eran otros reinos y imperios. Entonces todo eso llega a un coste militar y un coste constructivo descomunal que lleva pues, al rey a hacer un gran esfuerzo económico que iría pues menguando las arcas del Estado, claro, y llevando a problemas económicos. Claro, e incrementando impuestos claro, para que la población pues apoquinara más, ¿no? Para... Lo de siempre, vamos. Lo de siempre, sí. Lo hemos inventado. Si vemos la caída de otros imperios, pues muchas veces vemos replicados todos estos factores. Y otra sería los cambios religiosos. Esta es una teoría muy nueva, se ha introducido ahora, que podría tener algo que ver. Se adopta el budismo y en concreto una rama del budismo que es el budismo Theravada, que es la que aboga por presentar una menor opulencia y porque la iluminación se consigue a través del abandono de los bienes materiales, de la opulencia, de la riqueza. Los reyes pierden su condición divina, por lo tanto hay menor construcción de templos, pero también menor apego de la población, o como decirlo, menor compromiso de la población a tener que pagarle impuestos, o a tener que mantener los templos, porque los bienes materiales ya no son nada y el rey ya es un humano más. Entonces esa figura del rey pues desaparece y es un cambio de mentalidad, ¿no? Digamos que ya no hace falta construir tantos templos, por lo tanto ya no va a ser un imperio tan vistoso, y los reyes ya no van a ser considerados como divinos, pierden prestigio y pierden influencia sobre la población, que ya ve la iluminación en otras cosas, ¿no? Como abandonar pues eso, la vida material. Y la opulencia. Esto es una rama derivada del budismo. Sí, eso es. ¿Y los hindúes, la región hindú, estaba también ahí? No, claro, es que con... Sí, hacia la religión oficial budista. Claro, entonces el hinduismo se empieza a abandonar. O sea, claro, que no hay, digamos que no hay una resistencia... Claro, sí, seguía habiendo hinduistas, pero ya la religión oficial y mayoritaria se convierte el budismo. Esas serían las causas internas, ¿no? Más o menos. Y por otro lado tenemos las causas externas, que aquí habría que hablar del cambio climático, ¿no? El clima siempre está cambiando, es que lo estamos acelerando mucho ahora, ese cambio, estamos empujando ahí fuerte. Como los Jemeres. Eso es. Y los Jemeres pues sufrieron
un cambio climático que se produce entre los siglos XIII y XIV, en el que hay una época de grandes sequías durante estos siglos. Entonces, este cambio climático explicaría el declive de la agricultura, ¿no? Estas grandes sequías que no daban abasto para suplir la necesidad que había de alimentar a una población tan grande, ¿no? Como los jemeres. Y luego la última, que es la que más gusta, ¿no? La más tradicional, que son las guerras exteriores, es decir, los rivales con los que se tendría que enfrentar los jemeres y que al final los acabaron derrotando. Por una parte tenemos a los champa, al este, ¿no? Que he hablado antes de ellos, pues seguían siendo ahí un enemigo que, bueno, en épocas de auge pues los habían tenido ahí sin darles mucha importancia, pero que en esta época de debilidad del Imperio Jemer se convierten en un enemigo considerable, que incluso llega a saquear Angkor. Bueno, ¿vale? O sea que ya cuidado con los champa que no eran... Que hacen pupa. Sí. Y luego tenemos al que se considera el gran enemigo de los Jemer, el que acabaría con ellos, que es el reino de Ayatthaya. ¿El reino de? Ayatthaya, en Tailandia, lo que hoy es Tailandia. Sí. Que atacaría entre 1335 y 1353, ya en el siglo XIV, y que capturarían Angkor durante un periodo de tiempo. Bueno, se lo invadieron y se quedaron ahí. Eso es, capturan a muchos Jemer, se los llevan como esclavos, y ya en el siglo XV, en 1431, llevan a cabo el ataque definitivo. Toman Angkor y los Jemeres se ven obligados a abandonar la ciudad y trasladar su capital a Phnom Penh, que está cerca de la capital de Camboya. Pero ya desde ese momento los Jemeres empiezan a abandonar los templos, se empieza a ir la población y ya empiezan a engullirlos poco a poco la selva. Siguieron viviendo allí monjes budistas en los templos, pero la población jemer y el imperio desaparece prácticamente después de 1431, ¿vale? De esta invasión de los Ayatthaya. Y no es hasta el siglo XIX cuando pues llegan por allí los europeos. Sí, porque desaparecen. Claro, desaparecen y no se vuelve a saber nada. Te quería preguntar, ¿se sabe la fecha exacta? Sí, 1431 sería la toma de Angkor. ¿Ese dato está de las fuentes chinas o...? Sí, está en las fuentes de los Ayatthaya del reino de Tailandia. Y también, sí, los cronistas chinos llevan a cabo, o sea, recopilan la información de los conflictos que había en la zona, pero también tenemos documentos escritos pues, de los Ayatthaya y de los propios jemeres. En sus templos pues dejaban inscripciones de esto. Bueno, esta batalla de los Ayatthaya sabemos más por ellos. Y queda, pues eso, los templos abandonados y se convierte en una civilización fantasma, ¿no? De la que nadie sabe nada. Hay unos templos ahí, ya pues quedan olvidados, pasan luego comerciantes portugueses, españoles, pero sin más. Y es en el siglo XIX cuando un explorador francés, Henri Mouhot, llega a las ruinas de Angkor y las redescubre, ¿no? En 1860. Ahí le vemos. Ahí está el señor. Y se vuelve a despertar un interés entre historiadores y arqueólogos por estos templos, por esta civilización, es decir, de dónde ha salido eso. Hay un redescubrimiento de los jemeres. Explorador ya iba buscando... No, iba ahí pues a explorar la jungla a ver qué se encontraba, y se encontró con eso. No es que hubiera ningún indicio de hay por aquí templo, no sé qué. No es como Sliman, que fue... No había ningún libro que dijera aquí los jemeres, sino que se encontraron con eso y dijeron, esto es tocho, ¿no? Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y los historiadores arqueólogos, siglo XIX, de plena fiebre del oro de la arqueología, pues inicia un interés desmedido sobre esta civilización. Y es cuando ya pues se redescubre, ya en el siglo XX es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? En el 92. Y pues todos los estudios históricos y arqueológicos que han ido surgiendo durante el siglo XIX y XX, pues, o sea, XX y XXI, nos han llevado hasta aquí, ¿no? A conocer a este imperio que fue uno de los más importantes de la historia medieval de Asia y que había quedado abandonado en el olvido. Sí, la verdad que muy interesante. Y bueno, te iba a comentar de dónde he sacado la información. Me he tenido que ir a libros de texto de secundaria de Australia.
Voilà, de secundaria de Australia. O sea, que te has ido ahí a bucear en inglés, en el australiano. Sí, 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 eso es. Sí. Busqué y salía que en el currículum educativo de Australia, en la asignatura de Humanidades, que se llama allí, está el Imperio Khmer. Y también pues otros imperios asiáticos como Japón, China, India, Polinesia. ¿Será por la cercanía, a lo mejor? Sí, claro, claro. Pero también miré pues, historia medieval europea, Imperio Romano también. Joder, o sea, allí, míralos. Sí, sí, yo digo, esto yo no sé cómo lo darán en un año. Sí, sí, claro, y aquí nos cuesta con lo que tenemos, pues... Pues allí como ¿para qué curso? ¿Segundo de la ESO, has dicho? Es que allí va de otra forma, o sea, ponía para octavo, pero por los años parecía que era secundaria. Ajá. Impresionante, impresionante. Llevo todo el rato, mientras estabas hablando, lo del gemer, que me lleva sonando, claro, los gemeres rojos. Estaba pensando y diciendo, joder, y me acuerdo, digo, mira, los claro. gemeres rojos que le pusieron el gemer, imagino que heredando... Sí, claro, por la población de la zona, ¿no? Claro. Que se conocían como los gemeres a esa población. Aunque sí que es verdad que los chinos los llamaban los Funan, por eso lo del régimen de Funan, pero Funan. Ellos mismos se conocían como los gemeres, ¿no? Como ha llegado a nosotros, a la cultura popular de hoy en día. Sí, sí. Y nada, si tienes alguna duda, alguna pregunta. Estoy, vamos, que te haya todavía asimilando. Sí, de verdad. Estoy asimilando todo lo que toda la información que nos has proporcionado. Súper, súper interesante. Y de aquí al siguiente programa, si seguro que hay algo. O podéis escribir al correo. Eso es, a nuestro batitas de Víctor. Efectivamente. Ahora ahí tenéis el correo, las batitas de Víctor, @yahoo.com, cualquier tipo de duda que tengáis. A mí luego se me ocurrirá algo, pero como lo tengo aquí a mano, le diré, oye, Víctor, ¿y esto? Y entonces nosotros empezaremos a hablar. Para el próximo programa te las preparas. También podemos hacer eso. Pues ha sido un placer, Víctor, me ha encantado como siempre. El placer mío siempre de venir aquí y contar mis batallitas. Es un privilegio contar contigo. Y nada, nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio. Vamos a desear buen viaje a nuestro querido Javier, que se nos casa. Y además, ya tienes tarea para ver por aquí, porque... Claro, sí. vas cerca de la capital, así que ya sabes, luego Víctor te pasa el enlace del libro si quieres profundizar. Pues bueno. Nada, despedimos aquí. Eso es. Muchísimas gracias, Víctor. Enhorabuena, gracias a Javier, ti. Buen viaje y nos vemos en el siguiente episodio de Las Batallitas de Víctor.